bienvenidos. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con vosotros este relato en el ciclo de música contemporánea. Quería agradecer a Diego Ventoso la invitación y al Concello de Lugo por la iniciativa del ciclo y por el apoyo. El planteamiento del relato que voy a hacer va a ser seguir la línea de la historia de la danza contemporánea e irme parando en aquellos puntos donde ha habido encuentros entre coreógrafos y compositores que han marcado el desarrollo de la danza contemporánea. Lo que voy a hacer va a ser establecer 3 generaciones de coreógrafos y voy a ir viajando entre Europa y América, y al final daré un par de pinceladas lejos de los focos centrales con Israel y Japón. Vale. Resulta casi imposible hablar de danza sin hablar de música. Estas 2 artes han estado unidas a lo largo de la historia, pues como 2 caras de la misma moneda. Pero paradójicamente los pioneros de la danza contemporánea rechazaron el uso de la música como motor de movimiento, quisieron alejarse de ella, independizarse, para luego acercarse de otras maneras, de maneras distintas y, digamos, multiplicar los vínculos. De hecho, Rudolf Laban, pionero de la danza contemporánea, no fue coreógrafo ni bailarín, digamos, sobresaliente. Su labor es más en el ámbito de la enseñanza y de la investigación. Pues trabajaba sobre la autonomía expresiva del movimiento. Quería liberar a la danza de la literatura y de la música, y trabajaba sobre el concepto del movimiento absoluto, que no necesitaba pues otros elementos que el movimiento en sí mismo. De hecho, es el pionero de la danza expresionista, que tendría su mayor auge en la Alemania de entreguerras, y iba a hacer algunas danzas en silencio, otras con sonidos guturales, otras con palabras, y alguna con música, pero en menor medida. Su discípula Mary Wickman, que a su vez también era alumna de Emile Jacques Dalcroze, que va a influir mucho sobre ella, también pensaba que la danza no debería de ser una representación de música preexistente, sino que el propio movimiento del cuerpo sería lo que generaría pues, la poesía del movimiento, ¿no? Su propia musicalidad, que el cuerpo tendría su propia musicalidad. También utilizaría palabras para bailar. De hecho, en 1916 ya estaba bailando en la Galería Dada. Entonces, pues Laban y Wickman, digamos, en los primeros pasos hacia la modernidad, pues estarían rompiendo con elementos canónicos de la tradición en danza, que sería que la danza y la música tendrían una relación de dependencia, que el bailarín debía ser silencioso, y que la dimensión sonora autorizada en un espectáculo de danza debería de ser musical. Ya estarían rompiendo ahí, ¿no? Mary Wickman también trabajó con compositores como Bill Goetze, pero él improvisaba mientras ella creaba. Pues lo que hacía era Bill Goetze lo que hacía era improvisar mientras ella bailaba, y luego a posteriori elegían ideas musicales conjuntamente. En ese caso la música lo único que hacía era como enfatizar los movimientos de Wickman, por lo tanto le estaban dando un poco la vuelta a las ideas, y era la música la que iba a estar al servicio de la danza, no la danza a la música. Del otro lado, del lado americano, también llegaron los que quisieron liberarse de la música en favor del ritmo y el fraseo del propio cuerpo, y en este caso pues el ritmo de la respiración. Y la pieza más emblemática que ilustra esta idea es Water Study, creada por Doris Humphrey en 1928, en la que todo el ritmo de la pieza y la calidad del movimiento pues viene dada precisamente por esa dinámica de la respiración de los bailarines. Y vamos a ver un pequeño extracto de Water Study.
Vale, tanto Laban como Wickman como Humphrey pues escucharon los recursos rítmicos del silencio. Hoy en día existen pasajes en silencio en muchas piezas contemporáneas, incluso y sobre todo en aquellas muy relacionadas con la música, ¿vale? Y en el mismo momento que Humphrey encontramos pues otra posición bien distinta, de la mano de Louis Horst. Él fue director musical de la Demi Swan, que fue la compañía, digamos, pionera en Estados Unidos. Y allí conocería, ahí lo vemos en una foto precisamente con Saint-Denis. Ahí conocería a Martha Graham, y cuando Martha decide crear su propia compañía, Louis Horst se va con ella y va a ser un poco su consejero artístico, además de su director musical. Él compone varias piezas para la compañía de Graham, pero donde tiene más influencia es porque realiza una labor de profesor en composición coreográfica que va a influir en muchos de los creadores en ese momento. Trabaja sobre las relaciones de analogía entre la música y la danza, relaciona la melodía con la línea del movimiento, la armonía con la textura del movimiento y el ritmo, que sería común en las dos artes. Anima a Martha a trabajar con compositores contemporáneos y abrirse a las ideas de la danza alemana. De hecho, le dice, bueno, no sigas la música, tú eres la música. O sea, la anima, digamos, a encontrar esas ideas que venían del otro lado del Atlántico, digamos. Un bailarín solista de la compañía de Graham, Eric Hawkins, también decide formar su propia compañía, un poco rechazando el trabajo de Graham, que él consideraba que era demasiado agresivo para el cuerpo. Entonces crea un estilo de danza muchísimo más suave, que se relacionaría ahora con todo lo que sería el release. Y va a tener en el seno de su compañía a Lucia Lukostevsky, que es una compositora contemporánea muy prolífica. Va a hacer composiciones de música experimental utilizando procesos aleatorios, y también va a construir como un centenar de instrumentos con ayuda de un escultor. Animará a Hawkins a utilizar música en directo en sus espectáculos y música contemporánea. Bueno, concretamente ella también, además de componer para Hawkins, también coreografía para la compañía. Y vamos a ver un extracto de una obra, Fountain in the Middle of the Room, que fue compuesta por ella y coreografiada también por ella en la compañía de Hawkins. Vale, Lucía en alguna ocasión expresó los pros y los contras de componer para danza. Por una parte, si bien pensaba que era positivo que un gran número de personas pudiesen escuchar su música gracias a la danza, dijo que era una gran personalidad en esos momentos. También pensaba o expresaba que quizás el público no le daría toda la atención a la música, toda la atención que ella consideraba debería merecer su música. Entonces tenía ahí como una lucha entre componer o no componer para danza, los pros y los contras que para su música eso suponía, ¿no? Y bueno, llegamos a la tercera generación de
de coreógrafos con tándem Merce Cunningham, John Cage. Ellos van a trabajar durante más de 40 años juntos en una relación casi simbiótica, la misma filosofía de creación, ¿no? Influido por Cage, Cunningham fue solista de la compañía de Martha Graham. Él empieza a situar las emociones en segundo plano. Piensa que no necesitamos añadir características expresivas al movimiento porque el movimiento es significativo en sí mismo. Se alejaría así del trabajo de Graham. Su famosa frase, motion is not emotion, pues podría un poco definir, o sea, resumir esa idea, ¿no? Independencia. La música no sería la base para la danza no sería la base para la música. Ellos trabajarían sobre la misma filosofía pero de manera separada y pondrían sus creaciones, sus composiciones juntas en el momento del espectáculo. Al principio, Cunningham decía que a mucha gente, pues a muchas personas les cuesta entender que lo único que tienen en común la música y la danza es el tiempo, ¿no? Y lo que hacían era dividir el tiempo en esas divisiones, ¿no? Dividían el tiempo en unas estructuras y se iban, digamos, la danza y la música se iban a cruzar en esos puntos estructurales. A independencia de la música y la danza, decía Cage, pero mantenemos un cuadro estructural definido por adelantado. Sin embargo, el ritmo de la música y el ritmo de la danza pues serían independientes. A posteriori empiezan incluso a abandonar estas ideas de divisiones temporales y en el mítico Antique Meet, ya en 1958, perdón, que no está la fecha ahí, sí. Cage le da a Cunningham una duración de 26 minutos y le dice, bueno, nos vemos en escena, ya cada uno a trabajar por su cuenta, con ese tiempo solamente, ¿no? Muy influido por Cage también, Cunningham consideraba que cualquier movimiento podía ir seguido de cualquier otro, que cualquier punto en el espacio tenía la misma validez y empiezan a utilizar operaciones de azar para composición coreográfica, para decidir, por ejemplo, qué movimiento va detrás de otro, cuántas repeticiones va a hacer, qué punto en el espacio voy a utilizar, cuántos bailarinos van a hacer esa secuencia, etcétera, etcétera. Lo que querían hacer era liberarse de las limitaciones impuestas por el gusto o por los hábitos y utilizarían pues, juegos de cartas, cara o cruz, el famoso libro I Ching, que les permitía tomar esas decisiones al azar. No había improvisación, todo estaba fijado con anterioridad. Trabajaron más de 40 años, tienen muchísimas obras juntos, pero he elegido mostraros una obra en concreto porque me gustó la historia. Merce Cunningham había coreografiado en 1944 una pieza que se llamó Idyllic Song sobre uno de los movimientos de Sokhat de Satie. En 1969 quiso utilizar otros dos movimientos, pero no obtuvo el permiso de los editores de Satie. Entonces, Cunningham compuso Cage compuso una obra que tendría la misma estructura que Satie, pero utilizaría técnicas aleatorias para la composición. A la música le llamó cheap version, versión barata, y Cunningham llamó a su obra Idyllic Song, le llamó second hand. Entonces vamos a ver un extracto, pues un ejemplo solamente de su trabajo juntos.
Vale, otro punto en el que fueron muy innovadores fueron creando sistemas de interacción entre danza y música durante los espectáculos, utilizando sistemas electroacústicos, de manera que los bailarines con sus movimientos pues modificarían esos sistemas produciendo sonidos, luego los músicos en directo podrían modificarlos. Gordon Muma también hizo varias piezas en este sentido con la compañía de Cunningham. Ideó, por ejemplo, en una de las piezas, Telepos, ideó unas cinturas que tenían unos emisores de radio, que las ondas se iban modificando con los movimientos de los bailarines, ¿no? Desde el 39 al 2009 estuvo Cunningham coreografiando 70 años, y siempre se rodeaba de personas pues, que estaban un poco, de artistas que estaban un poco en la vanguardia de las artes. Más de 150 piezas y innumerables intervenciones pluridisciplinares en lugares no convencionales. Bueno, Jasper Johns, Robert Rauschenberg o Andy Warhol serían pues, creadores que estarían pues, al lado de Cunningham. Seleccioné otra obra para ver un extracto mucho más actual. La música es de Takehisa Kosugi, que fue director musical de la compañía. El vestuario es de Rei Kauko y la escenografía de Takao Kawasaki. Son un poco un grupo de artistas japoneses vanguardistas. ¿Vale? 1997, escenario. Vale, y otro último punto en el que Cunningham fue muy innovador pues fue en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la danza. De hecho, él llegaría a coreografiar con un software especialmente diseñado para él, para crear sus coreografías. Imaginaros a los bailarines de Cunningham intentando hacer lo que Cunningham había estado mirando en su ordenador por la noche. Realmente los bailarines de esta compañía tienen una técnica asombrosa para hacer lo que él decide hacer a través de estos sistemas, ¿no? Que pueden parecer a lo mejor pues, poco naturales, ¿no? En el movimiento a veces. Pues el siguiente paso en cuanto a exploración del movimiento llegaría nuevamente de la mano de un músico, un pianista, Robert Dawn, que le acompañaba las clases de Cunningham en su estudio y era alumno de Cage, alumno de composición de Cage, y empezaría a hacer un grupo con el que trabajaría composición coreográfica aplicando las técnicas de Cage, de collage y procesos aleatorios. Esto sería el germen del Jackson Dance Group, que trabajó en Manhattan en los años 60.
no nacen como una rebelión a Cunningham, sino más bien pues como se van a radicalizar, y van a rechazar pues, el elitismo y la virtuosidad técnica de Cunningham. No se preocupan tanto por esa idea estética, sino más bien por un proceso de experimentación total. De hecho, desarrollarán lo que es el concepto de performance, en la cual normalmente el compositor toca, o sea, es el músico, el coreógrafo baila también, y luego muchas veces los bailarines tocan y los músicos evolucionan en el espacio, de manera que todos son performers. En ese espíritu se privilegia de manera más fuerte lo que es la improvisación y no tanto la escritura, la composición, y va a haber pues, varios, digamos, grupos que van a trabajar de manera muy intensa en esos procesos de improvisación conjunta, pues entrando un poco en la misma disposición de espíritu para compartir, más que en una estructura, pues esos momentos, ¿no?, de evolucionar paralelamente. Y un ejemplo muy emblemático es la colaboración entre Simon Ford y Peter Van Ripper. Su trabajo, os voy a mostrar un extracto de Home Base en 1979. Improvisación. Vale. Y otra característica del Judson Group sería la fuerte presencia de creaciones con carácter minimalista. Terry Riley, Lamotte Young, Lucinda Childs y Sabra Magic Monk, uno de los trabajaron en ese sentido conjuntamente. Bueno, Lucinda Childs, por muchos considerada la fundadora de la danza repetitiva, ¿vale?, muy influenciada por estos compositores minimalistas, va a utilizar las mismas frases de movimiento y va a aplicar modificaciones en los acentos, en las direcciones, en las trayectorias en el espacio, y va a jugar con ese poco material, ¿no?, aplicando estas modificaciones. Pues un encuentro estructural, ¿no?, entre música y danza. Junto con Philip Glass y dirigidos por Bob Wilson, crearían juntos Einstein on the Beach en 1976. Vamos a ver dos extractos. En una está ella bailando al principio de la obra, y luego vamos a ver un montaje un poquito más reciente en el que se identifica pues, claramente la misma frase de movimiento y esas modificaciones aplicadas a esa frase.
Y esos procesos aditivos en composición tan característicos de Philip Glass pues tendrían un análogo en danza que sería el trabajo de Trisha Brown. Y bueno, su famosa pieza Accumulations, en la cual pues va añadiendo a una frase en movimiento, va añadiendo uno y vuelve a empezar el ciclo otra vez y así sucesivamente. Ella hasta el año 81 no quiso utilizar ninguna música, de hecho Accumulations es en silencio, porque consideraba que debía hacer su danza fuerte, digamos, antes de hacerla coexistir con la música. Vale. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, en la misma generación, tendríamos pues, un poco el legado de Horst, que os contaba antes, de formación pianista. Vale, él va a trabajar en danza con seguidores del expresionismo alemán, de hecho con Anja Holm. Nicolás va a componer la música para sus propias piezas, ¿vale? Va a componer la música, va a hacer la coreografía, va a hacer los trajes y la escenografía, lo hace todo. Y todo un poco en el mismo impulso. Lo que hace es primero la danza, como seguidor del expresionismo, hacer la danza y luego la música lo que hacía era marcar el ritmo del movimiento en un micro y luego componía sobre esa banda de sonido gracias a un sintetizador. Él tenía una biblioteca sonora con ruidos y con sonidos, voces, percusiones, como los músicos seguidores de la línea música concreta. Y con ese sintetizador pues va a componer las obras musicales para sus coreografías, pues más de 40 coreografías con música de él, de hecho. Y vamos a ver un pequeño extracto de su primera obra, en 1963, y luego he seleccionado un pequeño extracto de una obra un poquito más cercana, del 82, Pont. La primera Simago. Vale, cruzamos de nuevo el Atlántico para irnos a Bélgica y encontramos nuevamente a un músico, iniciador, Ferran Schigem, que es percusionista, compositor y pianista acompañante de cine, del Museo de Cine de Bruselas y profesor de ritmo en las escuelas más significativas en Bélgica desde los años 70, donde impartirá clases de ritmo y va a marcar, digamos, a toda una generación de coreógrafos, entre ellos a Kersmaker, directora de Rosas, compañía residente en el Théâtre de la Monnaie de Bruselas.
Ella, a la vuelta de Estados Unidos, sobre el año 81, empieza a coreografiar, de hecho lo explica, ¿no? Ella empieza a coreografiar pues, sobre la música de Steve Reich, Violin Face, y lo que ella pues, explica es que fue un poco esta composición la que le enseñó a crear una danza, ¿no? Porque la invitó a bailar, le daba una estructura muy fuerte a la que agarrarse, darle una respuesta coreográfica a esa estructura musical, y por otra parte la invitaba a bailar y le daba mucha libertad. Y entonces pues, fue pues, su inspiración, ¿no? Inmediatamente después pues, crearía Face for Movements to the Music of Steve Reich, Piano Face, Come Out, Violin Face y Clapping Music en el año 82. Todas estas coreografías completamente basadas en la respuesta a esas composiciones de carácter repetitivo, en las que se utilizan las técnicas de phasing, que consiste en la producción de ajustes y desajustes en el ritmo y en la melodía de las composiciones. Pues la coreografía también va a seguir la misma idea, de manera que danza y música se desajustan y se ajustan simultáneamente, ¿vale? Ella va a utilizar pues, cadencias, suspensiones, cambios de ritmo, ¿vale? El material, lo que es el material coreográfico es sencillo, igual que el musical, es simple, vamos a decirlo así, pero Kersmaker consigue entrelazarlo de una manera muy refinada, y es precisamente pues, esa claridad en la lectura de la coreografía lo que la hace pues, tan brillante, ¿no? Vamos a ver un extracto de Piano Face con ella bailando y Michelle Andemey, colaboradora suya, bailarina. Vale, el vídeo es de Thierry Demey, que también es compositor. De hecho, él realiza estudios de cine y a la vez aborda la composición musical, y encuentro con Ferran Sigan, pues un poco catalizador él, pues trabaja regularmente con coreógrafos en Bélgica, y bueno, concretamente con Kersmaker y con Wim de Kevos, que es pues la otra gran cabeza, digamos, de la danza belga. Forma el grupo Maximalist junto con Peter Vermert, y a su vez dirige también todo lo que son proyectos interdisciplinares en el Centro Coreográfico Charleroi Danse. Y voy a seleccionar un extracto de What the Body Does Not Remember, que es una de las primeras composiciones de Thierry Demey para Wim de Kevos, una de las primeras piezas de Wim. La segunda parte que vais a escuchar es de Peter Vermert, que es clarinetista.
como no nos queda mucho tiempo, pues un par de pinceladas fuera de Estados Unidos y Europa, con Hatnarin Israel, director de la Bat-Sheva. Él tiene una importantísima formación musical y colabora con grupos de todo tipo de géneros, desde música electrónica a bandas de rock. Él también compone bajo un seudónimo, Maxim Barat. Bueno, él explica que realmente Maxim Barat existe y que forma parte de su juego de composición, ¿no? Me gustaría enseñaros un extracto de una pieza composición suya, pero como me tengo que decantar, pues os voy a enseñar un extracto de Black Milk, que es una de sus primeras coreografías para la Bat-Sheva y que utilizó música minimalista de Paul Smartbeck. Realmente para terminar, un minutito me voy a pasar, pues otro encuentro música danza completamente diferente, que es el caso de la compañía Sankei-Yuku de danza Buto, japonesa. Trabaja prácticamente en permanencia con Yoshihiro Yoshikawa y lejos de trabajar sobre estructuras, lo que propone este compositor es una dimensión sonora, digamos, envolvente, en la que evolucionan pues, los bailarines en esos cambios del cuerpo extremadamente lentos que caracterizan la danza Buto. Y voy a terminar en un minutito. Vamos a ver un kagemi.
Vale, esta no tuvisteis ocasión de verla. Bueno, pues he querido mostrar un poco las diferentes, múltiples formas en las que música y danza contemporánea se relacionan. Y quiero terminar solo con la frase del gran maestro del ritmo, Fernand Schirren. Y muchas gracias.